Se abre la sesión. Bueno, muy buenos días. Junto con saludar a los senadores presentes, senador Saavedra, senador Durana, que está reemplazando al senador Moreira. Secretaria abogada, si puede leer la cuenta y después procedemos a la tabla y a los comentarios. Gracias. Sí, presidente. La cuenta, muy breve. Se recibieron oficios de la Subsecretaría de Previsión Social en respuesta a un oficio que envió esta comisión respecto al interés del Ejecutivo de formular indicaciones al proyecto de ley que modifica el artículo 195 del Código del Trabajo en materia de permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo. Ellos responden en una respuesta larga, después, presidente, se la vamos a hacer llegar a ustedes. Y luego informar que ingresaron a tramitación a nuestra comisión 2 proyectos de ley que provienen de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno es relativo al reconocimiento a los convivientes civiles, la calidad recíproca de carga familiar en igualdad de condiciones que los cónyuges. Y el otro se refiere a la regulación del teletrabajo o permiso laboral para quienes tienen a su cargo el cuidado de menores, adultos mayores o personas con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretario. Perdón, ese proyecto de teletrabajo es muy similar al que nosotros ya estábamos viendo, ¿no? No hay posibilidad de incorporarlo dentro del... ¿Por qué viene un proyecto que es prácticamente igual al que estábamos viendo? Sí, esto viene de la Cámara de Diputados. ¿De dónde? De la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Pero de qué comisión? De trabajo. ¿Trabajo? Sí. Ya, sí. Trabajo pasó por la... Perdón. Por la sala de la Cámara y lo despachó para acá. Lo Ya. vamos a revisar, presidente. Okay. Sí. Y respecto de este también viene de trabajo, el de convivientes. Sí. Ok, perfecto. ¿Comentarios sobre la cuenta? Perdón, Francisco del Río. Sí, presidente, sobre la cuenta. Usted reparó en un tema que yo creo que la comisión va a tener que abordar. Existen un número muy significativo de mociones, tanto aquí como allá, en materia de corresponsabilidad, teletrabajo, permiso, etcétera, y que es difícil incluso hacerle el mapeo. Entonces, quizá nosotros ofrecemos los oficios como para presentar una minuta, digamos, reordenando estos temas, porque son muchos proyectos, muchos de ellos con contenidos muy parecidos unos de otros. Yo creo que sería bueno tomar el acuerdo de solicitar a la Secretaría tratar de ordenarlo, ver más o menos, ojalá tener alguna suerte de comparado general, para no ir al detalle de cada uno de los proyectos, de dónde podrían toparse para, qué sé yo, ver efectivamente si hay diferencia o no, porque al final no podemos estar legislando tanto proyecto tan similar. Eso de momento. Entonces vamos a saludar al senador Galilea que se incorpora. Vamos a saludar al señor András Utov, ¿verdad? Que viene como integrante del Consejo Consultivo Previsional, ¿verdad? Y en consideración al oficio del Presidente de la República, que solicita la ratificación de este Senado para nombrarlo como integrante de este Consejo, el que entiendo también integró. Nos acompaña también el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, así que le voy a ofrecer primero la palabra a Cristian Larraín y después a András Utov consecutivamente, para no interrumpirlo. Cristian, adelante. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios, senadores, senadoras presentes. No alcanzo a ver bien, así que darle las gracias y solamente decirte que András Utov es un profesional de reconocida trayectoria en el mundo, en particular en el mundo previsional. Él fue funcionario internacional en toda una dilatada trayectoria, experto en diversos países, y también él, fue parte de la Comisión Bravo, me tocó compartir con él, y también me tocó compartir con él en el pasado en el mismo Consejo Consultivo Previsional, así que es un hombre, es una persona, un profesional que goza de toda nuestra
confianza y respaldo, y creemos que puede ser un gran aporte al funcionamiento del Consejo Consultivo Previsional, el que conoce en detalle. Así que solo eso, presidente. Muchas gracias, Cristian Andrés, bienvenido. Si quiere decir algunas palabras, recibimos todos los antecedentes, además, por supuesto, del oficio del presidente de la República. Y bueno, claro, también ha integrado este consejo anteriormente, así que la presentación, de todas maneras, le ofrezco la palabra para que pueda saludar a los senadores. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario, a través de su persona. Agradecer también al presidente por sugerir mi nombre para reintegrarme al Consejo Consultivo Previsional. Yo envié una pequeña presentación porque entiendo que es una conversación solo de 10 minutos. Ustedes tienen otras cosas que seguir debatiendo, que habla de mi experiencia profesional, donde digo básicamente que soy economista de la Universidad de Chile, tengo un doctorado en la Universidad de California, me especialicé en econometría, economía de la educación y demografía económica, y después me reintegré básicamente a las Naciones Unidas, donde trabajé primero en la OIT en temas de mercado laboral y posteriormente en un proyecto de la CEPAL en el financiamiento de políticas sociales, donde nos dedicamos al financiamiento de reformas a la salud y reformas a las pensiones. He sido miembro de las dos comisiones, Marcel y Bravo, o sea, sé cada uno de los contenidos que ellas han tenido, y miembro del Consejo Consultivo Previsional casi desde su inicio, con una breve interrupción este año por motivos que tienen que ver con el tema previsional también. Básicamente quería también plantear ahí en esta presentación mi visión del dilema que tenemos hoy día en el sistema previsional, sin alargarme mucho. Es sencillamente un contraste entre el marco normativo de los derechos sociales y las restricciones demográficas, laborales y presupuestarias que existen para poder implementar un verdadero sistema de protección social que cumpla con tres exigencias. Cobertura para todos, nivel satisfactorio de pensiones o dignas, como se llaman, y que sea financieramente sustentable. Eso es lo que se llama la solvencia integral del sistema. Hay 4 desafíos que se planteó una comisión de expertos en fondos de pensiones que vino el año 2018 y que a mí me hace sentido, en el sentido de argumentar muy bien cuáles son los problemas que tiene el sistema chileno. Y hablan de un primer problema que es que los parámetros quedaron rezagados, no solo la tasa de cotización, sino que la edad de jubilación y también el hecho de que las tasas de interés con que se acumulan las pensiones están disminuyendo. Entonces ese es un primer tema que hay que ir abordando. Segundo, está el tema de que el sistema no conversa muy bien con el mercado de trabajo, y eso lo vemos en que cada vez que queremos incorporar a los independientes o al sector informal, esto es difícil de realizar. Un tercero es que a este sistema le falta un componente en el sentido de que hay escasez de solidaridad, si bien hoy día eso se está superando con el nivel del pilar solidario. Y una cuarta es la legitimidad en términos de la participación de los trabajadores. Entonces, frente a eso, lo que uno ve es que lo que está intentando impulsar el gobierno y que se ha venido intentando a través de distintos gobiernos de ampliar la cobertura y nivel del pilar solidario, de elaborar un componente solidario tipo seguridad social que no existe actualmente en el sistema, y fortalecer los incentivos a la cotización, tanto obligatoria como voluntaria, son los pilares básicos de una reforma. Termino sencillamente diciendo una cosa que nosotros concluimos en un estudio de CEPAL, analizar la mayoría de los sistemas de pensiones en América Latina, es de que en todos enfrentan este mismo problema de que el marco normativo de los derechos sociales es tremendamente ambicioso, que hay que enfrentar estas restricciones demográficas, laborales y de presupuestarias para poder abordar un sistema que le dé cobertura a niveles dignos a todos,
y que eso se hace con sistemas que tengan un alto componente de lo que se llama solidaridad integral, en el sentido de que sea una solidaridad contributiva y no contributiva. Esa es mi visión, señor presidente, muy sintética. Ustedes tienen la presentación y estoy dispuesto a conversar o responder esta y otras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, András. ¿Hay alguna pregunta por parte de alguno de los senadores? Senador Galilea. Presidente, no, yo no tengo una pregunta a András, quien tiene una trayectoria absolutamente reconocida y conocida en el sector de la previsión. Le quería preguntar más bien al subsecretario. Tengo entendido que con el nombramiento de András Uthoff, el Consejo quedaría completo con sus 5 integrantes, y tenía la duda, porque recuerdo las ratificaciones de Carlos Díaz, de Benavides, András Uthoff, Alejandra Kraus, presidente. Okay. Ya, mi duda era con la presidenta. ¿Ella fue designada por el presidente Boric y dura todo el periodo presidencial? ¿Cómo es o sea, esto ya sería el Consejo Permanente por los próximos años? Esa es mi pregunta, subsecretario. Por su intermedio, presidente. Adelante. Sí, András duraría hasta el año 2025. Le tocaría el periodo que resta. Déjeme decirle exactamente. Duraría hasta el 11 de febrero del 2025. En general, estos periodos son 6 años, pero como hubo una renuncia ahí y él está como volviendo a ocupar un cupo, es el periodo que le resta. Y este quedaría conformado, para responder la pregunta del senador Galilea, quedaría conformado todo el equipo permanente del Consejo. Perfecto, Cristian. Muchas gracias, András. Por haberse cumplido los requisitos y formalidades previstos en el ordenamiento jurídico, esta comisión hará un informe a la sala del Senado, que deberá ratificar a András Uthoff. Así que le agradezco su presentación. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, András, por acompañarnos. Gracias, presidente. Hasta luego. Aprovechamos. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Saludamos también al subsecretario Bocardo, que nos acompaña, y vamos a continuar con las votaciones que quedaron pendientes. Entiendo, a ver si nos puede, subsecretario, nos puede ilustrar, porque ha habido conversaciones entre medio, que hemos llegado al menos al acuerdo de ir votando aquellas materias en las cuales no tenemos mayores diferencias y dejar algunas pendientes para tratar de acordarlas posteriormente. Próxima semana, como ustedes saben, tenemos semana regional o distrital y no hay sesión, así que procederíamos la semana subsiguiente con las votaciones para ojalá ir cumpliendo también las urgencias que vaya poniendo el Ejecutivo, y si eventualmente requiriésemos más tiempo para acordar, se conversará en su minuto, y yo espero que nosotros podamos cumplir sin problema con la urgencia, como lo hemos tratado de hacer en la comisión en general. Subsecretario, adelante, tiene la palabra. Sí, por su intermedio, presidente, como usted bien señala, por lo menos el propósito del Ejecutivo es que podamos seguir avanzando en las indicaciones propuestas. Hay un conjunto de indicaciones que hoy día se van a someter a votación, que esperamos tengan buena acogida de los senadores y senadoras, particularmente un paquete específico que tiene que ver con temas de pymes, que nos parece relevante, vinculados a CENSE, y por supuesto, una vez que la disposición del Ejecutivo a seguir conversando en las distintas indicaciones sigue abierta, y esperamos que durante la semana regional podamos seguir avanzando en conversaciones, y si es que se estima necesario abrir algún otro periodo de urgencias y renovaciones, el Ejecutivo está disponible para que este proyecto efectivamente avance lo más pronto posible. Perfecto. Senador Galilea, usted que formó parte de conversaciones, ¿o partimos con las
saludamos a la senadora Carvajal, que se ha integrado proveniente de la Comisión de Minería, estimo. Gracias. Adelante, senador. Sí, presidente, tal como señaló el subsecretario, hemos seguido conversando con los equipos asesores y hay un paquete, ya no recuerdo si son 10, 11 indicaciones, algo por el estilo, en que respecto de las propuestas del Ejecutivo, que son completamente pacíficas, que las compartimos absolutamente. ¿Qué es eso de pacíficas? Pacíficas, no merecen ninguna disputa, las compartimos. Hay temas pacíficos, hay temas controvertidos, no de guerra, sino que controvertidos. Y por lo tanto me parece una buena idea que la sesión de hoy las dejemos ya zanjadas para darnos y seguir trabajando en las demás cosas que aún no parecieran estar en el terreno de la paz. Gracias, presidente. Está muy bien. Bueno, secretaria, si nos va indicando con qué artículos procedemos para ir votando, por favor. Sí, presidente. Todos tienen un documento que se nos hizo llegar donde colocaron las indicaciones propuestas para esta sesión, y la primera consiste en una indicación del presidente de la República para sustituir el artículo 33 del Código del Trabajo, y se refiere a lo que en términos generales es el control de la asistencia de los trabajadores. Entonces el Ejecutivo propone lo siguiente. El texto legal actual está en la primera columna, para que lo vayan revisando. El empleador o empleadora tiene el deber de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo, sean ordinarias o extraordinarias, encontrándose obligado a llevar un libro de asistencia del personal, un reloj control con tarjetas de registro o un sistema electrónico de registro. Una resolución del director o directora del trabajo, que deberá publicarse en el Diario Oficial, establecerá y regulará las condiciones y requisitos que deberán cumplir los sistemas electrónicos de registro y control de asistencia y horas de trabajo, y de la determinación de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado, el que será uniforme para una misma actividad. La Dirección del Trabajo, a petición de parte, se pronunciará respecto de si un determinado sistema electrónico se ajusta a las condiciones establecidas en la referida resolución, lo que habilitará su utilización. Esa es la primera propuesta, presidente, sustituir el artículo 33. Gracias. Subsecretario, entonces esto cambia respecto del deber del empleador, ¿verdad? Respecto de llevar el registro, se establece esto como un deber. ¿Cuál es? Esa es la diferencia, y de las resoluciones que debe dictar la Dirección de Trabajo respecto de cómo se regula el mecanismo horario, ¿no? ¿Solo eso? Ok. Senador Galilea. Me bajó una duda, presidente, porque este artículo siempre tuvo que ver con el control de la asistencia, con la asistencia. Pero en el inciso segundo le incorporamos el tema en la práctica de los software de remuneraciones, o así lo entiendo yo. Entonces sería bueno conversarlo un segundo, porque eso significaría en la práctica de que todas las compañías que ofrecen software de remuneraciones o control de recursos humanos en toda su dimensión van a tener que pasar previamente por una certificación de la DT. En ese sentido, no sé si, y ahí tengo una duda, no sé si la DT está preparada para algo como eso. Segunda duda, creo que deberíamos poner una norma transitoria, que a lo mejor no hemos conversado, porque esto no va a ser automático, debiera haber un plazo para algo así, y algún tipo de reclamación, porque me imagino que no todos los softwares son idénticos, unos ofrecen mejores cosas que otros, cada uno busca diferenciarse para ser exitoso en este mercado.
Entonces, ¿cómo lo ve el Ejecutivo? Y si Francisco del Río o algún asesor quiere opinar sobre esto, le agradecería, porque esa es la gran innovación en el fondo de este artículo. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sí, a ver, yo entiendo, por lo que logro entender, acá la resolución establece más o menos los márgenes dentro de los cuales debiesen los sistemas electrónicos adaptarse. Y en general estos sistemas siempre tienen que adaptarse a lo que la ley señala. Entonces, ¿por qué estima usted que hay que habría alguna diferencia o habría que dar un plazo para adaptarse? Es que por eso me interesa la opinión del Ejecutivo, a dónde va, si es que hay que precisar algo. ¿Esto pasa por una certificación o es al revés? Está la circular general, y si los software entienden que cumplen con la circular general, están válidos, no tienen que ir a preguntarle nada a nadie, y solo si es que la ADT lo fiscalizara o tuviese alguna objeción, tienen que de alguna manera adaptarse. Entonces, quiero entender bien cómo lo ve el Ejecutivo, porque dependiendo cómo lo ve, sería necesaria o no necesaria una norma transitoria. Por eso preguntaba por las capacidades de la ADT. Y eso. Claro, a ver, tal vez lo que señala el senador Galilea, a riesgo de interpretarlo, es que una resolución del director o directora del trabajo que deberá publicarse en el diario oficial establecerá y regulará. Aquí tal vez está cómo se regula eso, qué tan mandatorio es eso, si eso es una condición de eventualmente certificación, claro. Francisco del Río, y después le doy la palabra a su secretario. Sí, básicamente es consultar por el problema práctico que se puede producir en orden a que una empresa contrata un software y en el entendido de que cumple con las regulaciones de la ADT, y sin embargo posteriormente se enteró que no, o que parcialmente, y es objeto de una multa. Entonces ahí lo que media entre una cosa y otra, hay una certificación o no, etcétera. Es resolver ese punto. Perfecto. ¿Subsecretario o profesor Melis? ¿Quién es No, subsecretario, adelante. Por su intermedio, presidente, primero, en términos de la norma general, lo que ha querido hacer el Ejecutivo en términos de modernización del código es reconocer expresamente el sistema de control de asistencia del sistema electrónico. Ese es el fundamento de la norma, y establecer que la Dirección del Trabajo establecerá los requisitos de ese sistema electrónico. No sé, Cristian, si puedes explicar el detalle del procedimiento, que es más simple de lo que la Adelante, resolución Cristian. señala. Efectivamente. Sí. Como dice el subsecretario, lo que hace la norma es dar cuenta además de algo que ya se hace hoy día, que es reconocer los sistemas electrónicos que se asimilan jurídicamente al reloj control. En la práctica hoy día lo que hace la ADT en general es establece por medio de dictámenes una serie de condiciones o criterios para la autorización o validación de estos sistemas de control, una serie de cuestiones técnicas. Lo que se hace en la práctica normalmente, estas empresas que tienen estos software, antes de sacarlos, van a la ADT, sacan la autorización y con eso después lo ofrecen en el mercado ya con un sistema autorizado. En particular es simplemente un fraseo que viene de la regla actual, de la determinación de las remuneraciones. No estamos pensando en software de remuneraciones. Se mantuvo simplemente en la regla del fraseo actual. Ahora, si fuese necesario sacar ese fraseo, es decir, eliminar la determinación de las remuneraciones, tampoco tiene ningún problema, porque el objeto de esta regla es simplemente el control de asistencia, no es meterse en los sistemas de software de remuneraciones. Por eso que era más simple. Perfecto, entonces podríamos dejar esto hasta horas de trabajo y eliminar, eliminar y de la determinación de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado o de la determinación o remuneraciones, y control de asistencia de horas de trabajo correspondientes al servicio prestado, que será uniforme para una misma actividad, y sacamos y de la determinación de las remuneraciones. Sí. ¿No hay problema con eso? No. Senador Galilea.
Entonces se borran desde llega hasta horas de trabajo. Correspondiente al servicio prestado, que sea uniforme a una misma actividad. Y queda perfecto. ¿Secretario, lo votamos? Y vigencia, tiene vigencia general, un año de aplicación. Perfecto. Secretario. ¿Cuál vamos a borrar? ¿Qué dijo al final? La vigencia. Un año de... Senador Durana. Lo último que dijo usted, como que en relación, a ver, ¿eso significa que esta resolución del director va a tener solo vigencia un año? No. Esta regla tiene vigencia general en las normas de vigencia, es decir, al año de publicada la ley, empieza en vigor. Esa es la... Sí. No, y la resolución de la Dirección de Trabajo es permanente en el tiempo. Presidente, Hay solo tiempo una última suficiente para consulta. eso. Adelante, senador Durana. Presidente, lo que debe entenderse es que tenemos un tiempo de adaptación. Sí. Eso es, un año. O sea, no es iso facto. No, sí. Eso se entendió. Tenemos un año hasta la publicación y ahí entra en vigencia. Gracias. Senador Durán. Incluido las remuneraciones de tiempo variable, como por ejemplo los conductores de taxibuses, comisionistas, Sí. vendedores que se presentan en la mañana en una institución y trabajan en el terreno. Por su intermedio, presidente, sí, se le aplica a todos los trabajadores independientemente del sistema remuneracional, porque efectivamente el libro de asistencia o el sistema de asistencia no tiene necesaria incidencia en los sistemas remuneracionales. Por lo tanto, se aplica a todos. Cualquiera sea el tipo de trabajador y cualquiera sea su sistema remuneracional. Perfecto. ¿Lo votamos, secretaria? Adelante. Senador Saavedra. El párrafo el segundo párrafo, el segundo. Presidente, Secretaria, adelante. sí. Lo que sí, presidente, esto es una acotación nomás. En el texto actual, perdone que lo diga, pero dice, cuando no fuera posible aplicar las normas previstas, como lo dice ahí en el inciso A, o cuando su aplicación importara una difícil fiscalización, la Dirección del Trabajo de oficio de petición de parte podrá establecer irregular, mediante resolución fundada, un sistema especial de control de las horas de trabajo y de la determinación de las remuneraciones correspondientes. Eso lo van a sacar ustedes, definitivamente. Esa es la idea, ¿cierto? Sí. Sí, a ver, claro, es que tiene un punto la señora secretaria abogada, porque efectivamente si no se contase con un sistema electrónico, ¿verdad? Y hubiese que recurrir a un sistema distinto, el Ejecutivo está dispuesto a que nosotros mantengamos eso que existe en el texto legal vigente, o consideran que esto debiese ser la norma general y que vamos a avanzar de todas maneras para allá. ¿Qué sucede con los casos más complejos? Profesor. O sea, se reemplaza el artículo completo. Sí, eso es lo que está haciendo. Uno puede seguir con el libro. Sí. Claro, Es decir, hoy día, por cierto, medio presidente, con el nuevo modelo, una empresa cualquiera puede tener libro de asistencia, reloj control o incorporar un sistema electrónico. Si quiere incorporar un sistema electrónico, ese sistema tiene que cumplir con los requisitos que va a establecer la Dirección del Trabajo. Estoy de acuerdo, pero en el segundo párrafo del texto legal vigente dice que cuando no fuere posible aplicar las normas previstas en el inciso precedente, donde nosotros acá estaríamos agregando el sistema de control electrónico, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando, qué sé yo, no sea posible llevar un libro de asistencia, un reloj control con tarjeta o un sistema electrónico de registro? Cuando no fuese posible aplicar aquellas normas, ¿se podrá establecer mediante resolución fundada por parte de la Dirección del Trabajo otro sistema? Sí, lo que hace la norma actual, presidente, regula sistemas especiales para una actividad completa. Tiene esa facultad la Dirección del Trabajo, y que además es obligatoria. Y básicamente lo que se ha hecho es regularlo por la vía de sistemas electrónicos particulares, por ejemplo el TAC de los transportistas o los sistemas de los transportistas. En el nuevo modelo se abre el sistema a la decisión empresarial de aplicar uno u otro sistema.
En su momento, para el transporte, probablemente lo que va a tener que hacer la Dirección del Trabajo es regular un sistema electrónico para el transporte, al cual las empresas, si quieren utilizar un sistema electrónico, tendrán que utilizar eso. Senador Durana. Pero al no quedar expresamente la norma, porque la estamos reemplazando completamente, ¿esto va a quedar a criterio? Porque no va a estar en la norma. De hecho, es más flexible lo que existe hoy día, porque hoy día es obligatorio. Hoy día, por ejemplo, si la ADT dice se va a regular un sistema electrónico para el sector de carga, transporte de carga, es obligatorio para todas las empresas utilizar el sistema que dice la Dirección de Trabajo. No pueden escoger no utilizarlo. En el nuevo modelo, las empresas escogerán cuál es el sistema que le permite o que le acomoda más. Si utiliza el electrónico, tiene que utilizar aquel conforme a los criterios que señala la Dirección del Trabajo. Eso es. Es más flexible, más abierto que la norma. Y solo porque yo usted conoce mejor esto, profesor, pero ¿cuáles son los sistemas que la Dirección del Trabajo estima donde no se aplican en el texto legal vigente, qué sé yo, los registros? ¿Cuáles son estos sistemas extraordinarios que estaban previstos en el inciso segundo del texto legal vigente? Y los excepcionales. Hoy día es básicamente carga, transporte. Es básicamente eso, no hay otros. Han habido en la historia otros, por ejemplo, alguna vez en la agricultura o alguno, pero hoy día es básicamente transporte. ¿Por qué? Por la dificultad que supone llevar un libro arriba de cada bus, es básicamente eso, o arriba de un camión. Los camioneros tienen un sistema que es muy arcaico, que por ejemplo es una libreta, ¿no?, que van llenando con tarjas. Así se utiliza en el sistema camionero. Entonces, lo que hace la norma es reemplazarlo por un sistema mucho más abierto, más flexible, que le permite, si alguien tiene, si yo soy un trabajador de transporte que llego a terminales, por ejemplo, bueno, podré registrar en registros o libros, etcétera. Si soy un trabajador que requiere traslados en carretera y no puedo utilizar un sistema normal, bueno, la empresa podrá utilizar un sistema electrónico, pero si es electrónico será aquel establecido desde el punto de vista de los criterios por la Dirección del Trabajo. Eso es. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Pero la verdad es que lo que uno busca es que haya efectividad y no vulnerabilidad. Entonces, a veces, ¿qué ocurre cuando se abre la puerta tanto a diversos sistemas? Me refiero, por ejemplo, a un libro de registro, en donde efectivamente no hay una superfiscalización, se efectivamente cumplió en el horario y lamentablemente hemos visto casos en la historia que se ponen horarios que además no son los reales. Entonces, yo me pongo en ese nivel, digamos, y pregunto cómo va a operar allí, digamos, si se diversifica tanto la modalidad. Sí, adelante. Sí, por supuesto, medio presidente. A ver, hoy día estos tres sistemas son perfectamente utilizables hoy día. Es decir, hoy día cualquier empresa puede escoger cualquiera de estos sistemas. Obviamente, la vulnerabilidad, y usted tiene razón en eso, efectivamente un libro de asistencia es mucho más vulnerable. Lo que pasa que, ¿cuál sería la alternativa a eso? Sería, por ejemplo, establecer un registro de asistencia electrónico obligatorio. Eso es bastante más complejo de establecer porque todo esto supone costos y que a veces que no son menores desde el punto de vista de los sistemas y de la administración de los sistemas. Ahora, obviamente, esto tiene que ver con la fiscalización, naturalmente, evidentemente. Sí, no, y hoy día también creo que los sistemas electrónicos son lo suficientemente abiertos como para permitir ser dúctiles para poder... Bueno, yo lo pondría en votación. Secretaria, adelante. Presidente, perdón la insistencia, ¿cómo quedaría finalmente? Le damos el párrafo segundo. El párrafo segundo. Adelante, léalo nomás, secretaria. Sí. Una resolución del director o directora del trabajo, que deberá publicarse en el Diario Oficial, establecerá y regulará las condiciones y requisitos que deberán cumplir los sistemas electrónicos de registro y control de asistencia y horas de trabajo correspondientes al servicio prestado, el que será uniforme para una misma actividad. Se eliminaría la frase que dice que tendría también los sistemas electrónicos y de la determinación de las remuneraciones. En votación, entonces. Senadora Carvajal.
no sé si se resolvió, me disculpan si es que así. Cuando habla de que será uniforme para una misma actividad, ¿eso es uniforme para la misma actividad en todo momento y en todo lugar y en todo el país, digamos? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo se juega eso con la libertad que hay para una determinada empresa de una actividad tener una modalidad distinta a la que tenga otra de una misma actividad en otra parte? Vale, O sea, yo tengo una zapatería y quiero tener libro de asistencia y otro que tiene otra zapatería en Concepción quiere tener un... Entonces, ¿cómo va a ser uniforme para la misma actividad? Sí. Uniforme es una forma, digamos. Sí, sí, sí. Por su medio presente, lo uniforme es el registro electrónico. Es decir, si yo quiero tener un registro electrónico, tengo que aplicar el sistema uniforme que estableció la Dirección del Trabajo. No, la uniformidad no se aplica respecto del libro o el reloj control. Francisco del Río. Lo que ocurre es que esto es importante poder verlo, presidente, en la evolución que esto ha tenido conforme a los avances de la tecnología en los últimos 30 años. Nadie discutía hace 30 años el uso del reloj control o el libro de asistencia. Bien. Posteriormente fueron apareciendo sistemas electrónicos de huellas digitales, otros más sofisticados de retina, en fin. Después fueron apareciendo los GPS, en fin. Entonces, cuando una empresa quería adaptarse o invertir en un sistema que le diera más confianza y era de carácter electrónico, como lo único que existía era el libro de asistencia y el reloj control, tenía que pedir autorización a la ADT. Bueno, esa autorización a la ADT es la que se está modificando, entendemos, ¿ya? Por decir, mire, ahora nadie va a pedir autorización a la ADT, sino que por sector la ADT va a uniformar esto para el que quiera tener un registro electrónico. El que quiera obviamente seguir ocupando el libro o el reloj lo puede hacer, pero en caso de querer usar un registro electrónico va a tener que ir a la guía que va a publicar la ADT en el diario oficial. Es eso. Sí, 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 sí. Que son bien detalladas, Perfecto. Secretaria, entonces, en votación. Entonces el presidente pone en votación esta indicación que sustituye el artículo 33 del Código del Trabajo con la supresión de la frase que ya se dio lectura. Senador Saavedra. Aprueba. Con la modificación. Senadora Carvajal. De la misma forma, apruebo. Aprueba. Senador Galilea. A favor. Senador Durán. A favor. Presidente. A favor. Aprobado entonces por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Perfecto. Unánimemente, entonces, nuevo artículo 33. Proseguimos, secretaria. Luego, presidente, en la página siguiente está la indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 38, que es el que establece las excepciones al descanso semanal, pero hay que dirigirse a la página 5, donde está la letra A de esta indicación, que señala: agrégase en el inciso quinto, a continuación de la frase, que está subrayada ahí al principio, no podrá considerar la prestación de servicios por más de 3 domingos en forma consecutiva. La siguiente oración, entonces: con todo, en el caso del pacto anual, las partes podrán acordar alternativamente que una vez al año, 8 domingos, o en 3 oportunidades discontinuas al año, 4 domingos puedan ser considerados en forma consecutiva. Comentarios. Senador, subsecretario, senadora Carvajal. ¿Senadora Carvajal? No, es subsecretario entonces. Profesor Meli, adelante. A ver, como esto es una letra dentro de un artículo bien extenso, la idea de este artículo es básicamente para las empresas que están exceptuadas del descanso dominical, que deben tocar 2 domingos al mes de descanso. Esa es la regla general para las empresas que tienen exceptuada el descanso dominical. Esta modificación en particular facilita que el sector de empresas ligadas al turismo y a la entretención, que dispongan de más días domingo en temporada alta para laborar, puedan agrupar, como propone la indicación, 4 domingos durante 3 veces al año o una sola vez 8 domingos. El objetivo de esto, y fue en diálogo con las distintas organizaciones del turismo, es facilitar que en los momentos donde haya una mayor alza de demanda puedan juntar más domingos al mes y eso después compensarlo en los periodos de baja temporada.
en buena medida porque es la forma en que el sector turismo puede adecuar de mejor manera la naturaleza específica que tiene de su trabajo. Ese es el objetivo de esta indicación, pero que aplica específicamente al sector turismo y entretención, que hoy día la norma está un poco desadecuada de lo que ocurre en la práctica en estos sectores en los momentos de temporada alta. Ese es el objetivo de la indicación. Perfecto. Senador. Solo ratificar lo dicho por el subsecretario. Esto fue fruto de conversaciones con el sector específicamente. Es parte de la excepcionalidad de cómo ellos trabajan anualmente, así que creo que es un avance importante para que ellos puedan compatibilizar jornada con su propia actividad. Y solo una consulta. ¿El pacto anual es un pacto tácito, un pacto escrito? ¿Es un pacto con sindicatos o con agrupaciones de trabajadores? ¿Cómo se configura el pacto anual? ¿Qué pasa con aquellas empresas que no tienen pacto anual y que pactan trimestralmente o mensualmente? Por su intermedio, presidente, sí, se trata de un pacto escrito. En general, los pactos que se establecen en el Código de Trabajo son todos pactos escritos, porque tiene que tener una cierta formalidad que posibilite la implementación de esto, que al final es una contraexcepción. La regla general es que los trabajadores puedan descansar los domingos, excepcionalmente pueden hacerlo y por lo tanto la idea es que tenga una cierta formalidad. Obviamente no se requiere pacto colectivo en aquellas empresas donde no exista sindicato, porque si no podrían implementarlo. Francisco, adelante. Creía entender más precisamente el objetivo de su pregunta. Lo que ocurre es que estos trabajadores en la ley tienen anualizado un conjunto de domingos a su disposición. Por lo tanto, la distribución anual de esos domingos es la que siempre ocurre, como en cualquier acuerdo de jornada, entre trabajador y empleador, ¿ya? Lo que está haciendo la norma entonces es dar una flexibilidad mayor en alguno de los requisitos, que es el poder juntar domingos de prestación de servicio en forma más continua, nada más. Pero eso ya está en la ley, el derecho a los 29 domingos al año. Bien, en votación, secretaria Abogada, gracias. Senador Saavedra. Senadora Carvajal. A favor. Senador Galilea. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Luego, respecto de este mismo artículo 38, el Ejecutivo propone sustituir en el inciso séptimo la expresión higiene y seguridad por seguridad y salud en el trabajo. Esto está referido a la autorización, previo acuerdo de los trabajadores involucrados, de el establecimiento de sistemas excepcionales de distribución de jornadas de trabajo y descanso. Y el artículo dice, cuando lo dispuesto en este artículo no pudiera aplicarse, atendidas las especiales características de la prestación de servicios y se hubiere constatado, mediante fiscalización, que las condiciones de higiene y seguridad, y ahora dice seguridad y salud en el trabajo, son compatibles con el referido sistema. Perfecto. Entonces, entendemos que higiene está subsumido en salud. Ok, en votación, secretaria, gracias. Votación. Senador Saavedra. Solo un comentario, me parece muy bien porque además complementa dos cosas, la seguridad en el trabajo y la salud en el trabajo, que es un tema que incluye lo que decía el presidente, pero es un aspecto más integral, que tiene que ver con la calidad de vida en el trabajo además. Que es un cambio para todos, tanto para el que trabaja como para el que es empresario. No siempre se da esto. Apruebo. Votación. Apruebo. Dígalo de nuevo porque no sé. Senador Carvajal. A favor. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. Aprobado. En la indicación del Ejecutivo había una letra C, pero yo entiendo que no quieren que se vote en esta oportunidad. Así es, ya. Entonces pasamos a la letra D, que agrega... Perdón, ¿vale la pena abundar sobre eso o o, prefieren dejar la discusión por... Ok.
La D de la indicación dice, se agrega un inciso final nuevo al artículo 38. Un reglamento dictado por intermedio del ministro o ministra del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, determinará los límites y parámetros de distribución de los sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso. Un reglamento dictado por intermedio del ministro de informe determinará los límites y parámetros de trabajo. ¿Y en qué varía su secretario respecto del...? El nuevo, agrega un inciso. A ver si nos explica un poquito, Giorgio, gracias. A ver, muy breve. Lo que busca esta indicación, considerando los sistemas de jornadas excepcionales, de jornada de trabajo y descanso, que son autorizados directamente por la Dirección del Trabajo. Lo que busca esta normativa es proponer que la regulación que se hace directamente a través de la Dirección del Trabajo se contenga en un reglamento del Ministerio con el objetivo de entregarle más certeza tanto a los usuarios de sistemas, trabajadores y empleadores. Entonces, esto que generalmente se hace fundamentalmente a través de la regulación que hace la Dirección del Trabajo, lo que buscamos es darle más certeza a la aceptación de las jornadas excepcionales, y a partir de eso, a través de un reglamento, creemos que dictado en el Ministerio del Trabajo se puede generar un poquito más de certeza por muchas veces lo que ocurre cuando se aceptan estas jornadas excepcionales que tienen criterios específicos, y creemos que con esta indicación el Ministerio va a poder otorgarle mayores certezas a la aceptación de jornadas excepcionales. Y se entiende, y eso no lo hace un poco más lento, no lo burocratiza. Siempre nosotros estamos aprobando leyes que después quedamos a la espera de los reglamentos ad eternum. Entonces, a mí lo único que me ocurre cuando aprobamos cosas que quedan sujetas a reglamentos y que después los reglamentos se demoran eternamente, y finalmente eso le ata las manos a la misma Dirección del Trabajo. Tal vez si genera, no sé, dictámenes más expeditos o más específicos, la Dirección del Trabajo puede evitarse el hecho de que quede contenido en un reglamento. Profesor. Por su intermedio, presidente, sí. Hoy día, efectivamente, esto se hace por la propia Dirección del Trabajo, que hiperregula esto. Esto está hiperregulado. Esto es una orden de servicio de este porte que está todo. Sí, lo que pasa es que lo que sugerimos y lo que queremos es llevar esto a un reglamento de manera de dejar que la regulación que hoy día se hace en sede administrativa pase a la sede reglamentaria. Podemos poner un plazo, si ustedes quieren, que por ejemplo se podría dictar en el intertanto en que se entra en el año de entrada en vigencia de la ley para esto, pero nos parece que es más certero, quita un poquito y hay una cierta lógica de quitarle discrecionalidad al órgano administrativo, que además le toca autorizarlo. Es decir, parece razonable separar la labor de autorización de los criterios de autorización que sean establecidos de manera más permanente, de más largo aliento en el tiempo. Entonces, esa es la razón que está de fondo. Ahora, la base de esa regulación ya está hecha, es la misma que va a estar hoy día, eso no va a cambiar seguramente. Ahora, si es... ¿Perdón? No, sigue. Y si es necesario, a juicio de ustedes, que para ponerle mayor celeridad uno podría ponerle un plazo de dictación del reglamento para hacerlo más perentorio y evitar esto. Sí, ¿y esto lo ata de mano, profesor, a la misma Dirección del Trabajo en el caso de que sucediese alguna vicisitud laboral, qué sé yo, contingente? Es una pregunta que dejo planteada, senador Galilea. A ver, este inciso final hace, como explicaba Cristian Melis, saca de la DT una atribución que tiene hoy y la lleva al Ministerio. Y por lo tanto pasa de una resolución administrativa a un reglamento que debe pasar por Contraloría. Eso tiene sus pros y sus contras. Le da un paraguas más estable a la institución de las jornadas excepcionales y no va al caso a caso que tiene hoy día la DT. Pero si uno quiere modificar cualquier cuestión,
tiene que pasar por una modificación de reglamento que tiene que pasar por la Contraloría. Claro, entonces esto da más certeza, tal como lo dice. Tengo la duda si con esto se elimina la consulta a la DT, si es que uno cumple con el reglamento. No hay que pasar por la DT, o igual habría que pasar por la DT. Para, pero lo que se quita es, entre comillas, si es que ha pasado alguna vez, la discrecionalidad de la DT de uno respecto de otro. Existe un parámetro y un paraguas conocido por todos sobre el cual se puede eventualmente reclamar. Yo personalmente tenía algún nivel de duda de si era, bueno, lo conversamos hace un par de días atrás, pero si el Ministerio cree que es mejor sacar esto de la DT para generar yo no tengo una objeción de fondo, simplemente quería que todos estemos claros de que se gana por un lado, se pierde por otro, respecto de flexibilidad, como es la vida, pero tiene una cosa muy buena de que se acaban las discrecionalidades. Perfecto. Profesor, ¿algún comentario al respecto? Sí, perdón. Senadora Carvajal, después profesor, disculpen, así vamos acumulando preguntas. Sí, a mí me hace un poco rudo el tema de un reglamento dictado previo informe, porque el previo informe al final es un informe. Digamos, se pretende, ¿cierto?, contener lo que hoy día está en manos, como bien decía el senador Galilea, de la Dirección del Trabajo y darle una reglamentación o un ordenamiento de carácter más, piramidal, en el sentido del que norma todo este tema. Entonces, mi pregunta es, ¿los alcances de ese reglamento, el tiempo, va obviamente contener todas las modalidades de las jornadas excepcionales, bla, 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 bla? Pero creo yo que efectivamente esto del informe de la Dirección del Trabajo no me resulta muy convincente, porque si es que vamos a contener lo que ya está, eso no sería un mero informe, sería una propuesta de la Dirección del Trabajo para la conformación o para la articulación del reglamento, más que un informe. No sé, o sea, no logro coincidir las dos cosas, porque un informe podría ser el informe de lo que hoy día hacemos respecto a no sé qué. ¿Eso va a constituir el reglamento? ¿O el informe va a ser respecto del reglamento una vez ya propuesto? ¿Cómo coinciden esas dos cosas? Y el tiempo, que creo que es súper necesario generarlo o establecerlo. Sí, senador Durana y luego profesor Meli. En la misma línea, yo entiendo lo que ha mencionado el senador Galilea, que uno lo que trata de determinar es la discrecionalidad que hoy existe. Pero el informe que emite la Dirección del Trabajo no genera un sentido de jurisprudencia en lo que va a ser el reglamento que va a fijar límites y parámetros. Entonces, no sé si estamos como repitiendo lo mismo, porque de una u otra forma lo que queremos decir es que vamos a quitar la discrecionalidad a un funcionario de la Dirección del Trabajo que determina caso a caso para llevarla a una objetivización de lo que queremos dejar establecido en el reglamento. ¿Cómo eso finalmente nos quedamos con la tranquilidad al votar este inciso? ¿Cómo nos quedamos con la tranquilidad de que el día de mañana estamos de verdad generando un proceso de objetivización y no de discrecionalidad? Ahí me tengo mi duda. Profesor. Gracias, presidente. Sí, dos comentarios. Primero, en el artículo 5º transitorio del proyecto se señala que el reglamento tiene que estar en un plazo máximo de 6 meses. Por lo tanto, a todo evento el reglamento estaría previo a la implementación de la ley. Y en el segundo contexto, bueno, lo podemos discutir un poco más, pero el espíritu del Ejecutivo justamente que, primero, esto ya está, como decía el profesor Meli, está súper reglamentado y esto se lleva adelante por la Dirección del Trabajo a partir de ordinarios que son bien específicos en cómo se autorizan las jornadas excepcionales, y la autorización tiene un sentido que, como bien se señalaba, una vez que se solicita, la Dirección del Trabajo tiene que pesquisar que efectivamente esas medidas, sobre todo de seguridad en salud en el trabajo, se cumplen al momento de aplicación de la jornada excepcional.
Específicamente nosotros lo que proponemos es que una vez que se establezca el reglamento y previo informe de la Dirección del Trabajo tiene que ver justamente con que la Dirección del Trabajo ya tiene una expertise en la regulación de la jornada excepcional y por lo tanto a través de ese insumo fijarlo en un reglamento que a nuestro juicio va a tener esa estabilidad que permite que una vez que el reglamento quede fijado, los funcionarios de la Dirección del Trabajo puedan aplicarlo tal cual como se establece en el reglamento. Ese es el sentido de pasarlo de la Dirección del Trabajo a el reglamento del Ministerio. Sí, senador Galilea. Quería precisar de que, además del tema de estabilidad que le da el reglamento, yo creo que además va a permitir otro avance que quizás no se ha dicho expresamente. Hoy, hasta donde yo sé, las solicitudes de jornadas excepcionales, cuando uno las presenta, demoran muchos meses en que sean respondidas y eventualmente aceptadas. Yo creo que avanzar hacia un reglamento va a permitir que la propia TT pueda hacer ese trabajo, ojalá cada vez más rápido, y eso sería un gran avance de llevar esto al reglamento. O sea, hoy día puede tener algo de arbitrariedad, además es lento. Con esto le damos formalidad, quitamos discrecionalidad y creo que le damos la posibilidad a la DT de actuar más rápido en estas solicitudes. Esas son las grandes ganancias, creo yo, de esta modificación. Perfecto. Es optimista la mirada del senador Galilea. Está bien, yo me imagino, perdón, senador Saavedra. Sí, mire, los constantes reclamos son que hay incertezas, que hay poca estabilidad en todo lo que son las regulaciones y que las reglas del juego nunca son estables. Y yo creo que aquí se tiende hacia eso, a dar certeza, a que haya estabilidad en el proceder y las reglas del juego claras. De aquí para adelante se eliminan las subjetividades, sino que se tiene que simplemente proceder a aplicar lo que esté en el reglamento, no la interpretación o el parecer del funcionario para cuando tenga que fiscalizar las jornadas que tendrán que aplicarse y que tendrán que, por lo tanto, estarse viendo que se cumplan. Ok, en votación. Don presidente, y el subsecretario hizo mención del artículo 5º transitorio. ¿Eso lo vemos después? ¿Lo dejamos para después? Sí, ese asunto también. Usted señaló que, no sé, se me había ocurrido una redacción del orden de este dictamen o este reglamento deberá ser dictado a más tardar dentro de un año plazo desde la aprobación de la norma. ¿Cuál es el plazo que ustedes estiman que sería más o menos conveniente para que no estuviéramos en la paradoja permanente del reglamento, de la dictación del reglamento? Por su intermedio, presidente, nosotros en el artículo 5º transitorio de este proyecto proponemos que el reglamento al que se refiere el artículo 38 deberá ser dictado en un plazo de 6 meses desde la publicación. Ah, perfecto. Ya, o sea, está en el transitorio. Perfecto, ya. No, me había quedado yo con la idea que había que agregarlo. Entonces, en votación. Pone en votación esto, el inciso que se agrega, ya. El presidente pone en votación entonces el inciso que se agrega al artículo 38, senador Saavedra. Apruebo. Aprobado. Senadora Carvajal. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Seguida, presidente, está otra indicación en la página siguiente, referida al artículo 88 del Código del Trabajo, referido a las modalidades de la jornada de los trabajadores agrícolas. El Ejecutivo propone sustituir en el inciso segundo del artículo 88 la expresión 8 horas diarias por 6 horas y 40 minutos diarios, que me imagino el ajuste a las 40 horas. El reglamento deberá considerar las modalidades que dentro de un promedio anual que no exceda de 6 horas y 40 minutos diarios permitan la variación diaria o semanal según alguna de las causas que se hace referencia en el inciso precedente. Me imagino que está bien calculado esto, no quiero... Sí, profesor Meli, ya, pero no hay problema con las horas... Solo para el registro, perdón, presidente, para el registro de la ley sería bueno que se explicara si es que no es muy engorroso para ustedes decir, oiga, así se obtiene el promedio.
Sí, adelante, para la historia de la ley, tiene razón el senador Saavedra. No nos vayamos a equivocar en estas cosas. Presidente, por su intermedio, primera consideración, este es un ámbito acotado de trabajadores agrícolas permanentes. Y esta es una norma más que tiene mucha historia, una norma que ha venido... Es el único caso que tenemos en nuestro sistema de un sistema anualizado de cómputo, que es una jornada, si bien calculada en horas diarias, pero en el periodo de referencia anualizado. Y entonces básicamente eso permite jugar con horas, días, semanas, meses con más jornada, que se tienen que compensar con días, semanas o meses con mayor descanso. Y en la suma anual se tiene que completar este parámetro de 6,40 minutos diarios de jornada de trabajo. Es bastante acotado, diría yo, no tiene mucha aplicación en términos de la extensión, porque en el sector agrícola temporal los transitorios son más numerosos, digamos. Pero importante es seguir lo que está. Ojo, esto ya en la reforma del 2005, que se materializó en 2005, si bien la norma quedó con 8 horas, la Dirección del Trabajo ya había interpretado que por la regla general se aplicaba la rebaja 7,5, es decir, en términos reales este sector ya estaba con 7,5 horas diarias. Perfecto. En votación. Gracias. En votación, entonces, senador Saavedra. Apruebo. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Durana. Bajo el cálculo establecido por la Subsecretaría del Trabajo y el profesor Meri, voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Luego, presidente, el Ejecutivo propone agregar un artículo tercero nuevo para modificar la Ley 21.327 sobre modernización de la Dirección del Trabajo y propone agregar un inciso segundo nuevo al artículo 15, que dice, primero que nada, el artículo 15 establece la creación de la unidad de atención a la micro, pequeña y mediana empresa al interior del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Agrega el siguiente inciso: la Dirección del Trabajo desarrollará página 8. Ahí, sí. La Dirección del Trabajo desarrollará, entre otras medidas, programas de cumplimiento asistido de la normativa laboral a través de solicitudes de fiscalización voluntarias por parte de estas empresas, tendientes a prevenir o corregir infracciones laborales. En este último caso, se otorgará un plazo de a lo menos 5 días hábiles para dar cumplimiento a la normativa, siempre que no se ponga en riesgo inminente la seguridad o la salud de los trabajadores o trabajadoras. La Dirección del Trabajo deberá constatar que la empresa haya corregido la conducta infractora y, en caso de que esto no ocurra, aplicará las multas correspondientes, no resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 506 ter del Código del Trabajo. Adelante, subsecretario, profesor Melis, con una explicación de la norma que se modifica o que se agrega. Presidente, esta indicación y las que vienen a continuación emanan de un proceso de diálogo social que tuvimos con el conjunto de las organizaciones de PYME, en donde tuvimos jornadas tanto con la Dirección del Trabajo como con el CENSE. Me voy a referir solamente en este momento a las discusiones que tuvimos con la Dirección del Trabajo, y donde efectivamente nos encontramos con que en el caso de las pymes, sobre todo las micro y pequeñas empresas, muchas veces presentan desconocimientos importantes de cómo pueden llegar a cumplir el Código Laboral. De hecho, en esas mismas discusiones, algunas solicitudes que ellos nos hacían en las mesas técnicas estaban contenidas en el código, o bien cometen infracciones por desconocimiento, ya que a diferencia de las grandes empresas no cuentan necesariamente con grandes unidades de recursos humanos o staff de abogados que efectivamente les permiten mantener el cumplimiento efectivo de la norma. Entonces, lo que se ha propuesto es que se desarrollen programas de cumplimiento asistido, donde la Dirección del Trabajo fiscaliza a la empresa, pero esa fiscalización tiene como objetivo que las empresas puedan
a través de este informe que emite la ADT, corregir esas infracciones que en caso de que la Dirección del Trabajo estuviese haciendo la fiscalización ordinaria, tendría que pasar multas que para las empresas son importantes. Entonces, de esta manera se hace un trabajo de acompañamiento a las pymes y obviamente siempre y cuando no sean medidas, como bien lo señala el inciso, que pongan en seguridad y riesgo la salud de los trabajadores, que son otro tipo de infracciones. Entonces, en ese contexto, lo que busca esta indicación es que la DT tenga una herramienta concreta para acompañar a las pymes, para fortalecer el cumplimiento del Código Laboral, pero entendiendo que en este cumplimiento asistido se pueden corregir una gran cantidad de infracciones y a partir de eso que se cumpla el Código del Trabajo, pero en una primera instancia donde no se apliquen las multas. Ese es el objetivo de esta indicación, presidente. Y existe voluntad existe la solicitud a la DT de fiscalizaciones voluntarias, ¿se hace eso? ¿Se usa? Sí, el concepto de fiscalización asistida es un concepto que se ha ido implementando ya desde hace varios años. Existe, pero hay que ponerle un incentivo, porque si yo, empresa, voy a pedir a la DT que me diagnostique, digamos, que me fiscalice, pero me puede pasar una multa de inmediato, probablemente no lo voy a hacer, digamos. Entonces, no sé aquí si se entrega esa herramienta que le permite a la DT efectivamente no aplicar una multa de inmediato, pero decirle a la empresa, bueno, yo le he detectado esta infracción, usted le doy un plazo de corrección y le aplicaré la multa si no corrige la infracción en el plazo que le he señalado. En el fondo, lo que permite el incentivo es no aplicarle una multa de inmediato, que sería la obligación normal que tendría la ET. Entonces, es un incentivo para hacerlo, para que esto efectivamente funcione. En aquellos lugares donde se hace fiscalización asistida funciona mucho. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era director, en la construcción se hacía mucho fiscalización, se hacían programas de fiscalización que eran muy preventivos y tenían mucho éxito desde el punto de vista de la fiscalización. Entonces, parece una buena herramienta. En pequeñas también. Sí, esto está pensado en pequeñas. Sí, no, está pensado, por eso le digo, por eso está pensado como está para pequeña, mediana, sí. Porque uno pensaría que las grandes, claro, tienen capacidad para eventualmente subsanarlas, pero las chicas eventualmente quieren tener lejos a la DT porque esto puede ser como un preparte. ¿O no? Senador Galila. Gracias, presidente. A ver, yo valoro harto esta iniciativa. Ojalá varias de las instituciones del Estado tuvieran esa misma aproximación frente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero quería hacer una pregunta, ¿cómo lo ven ustedes? Porque esto está planteado como un programa. Es decir, la ADT de repente decidirá, ya voy a tomar el rubro restaurantes, pequeños restaurantes en la quinta región. Ya, eso es un programa. Y va a operar esto. ¿Se han puesto en el caso de que esto opere a solicitudes particulares? O sea, que llegue o la Asociación de Restaurantes de la Estación de Buses de Linares, que son, no sé, 18 restaurantes, y que digan, oiga, DT, por favor, venga, díganos en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué sé yo, para cumplir. ¿Va a operar de las dos maneras o cómo lo están vislumbrando ustedes? Sí, perdón, Jorge Jairdón, Francisco del Río y después el profesor. Sí, quería consultarle, profesor, un tema práctico. ¿Cómo se conjuga esto de repente con una fiscalización voluntaria en la cual se da cuenta, por ejemplo, de infracciones de falta de pagos previsionales, por poner un ejemplo? ¿Cómo se conjuga esto, por ejemplo, con los trabajadores enterándose, por ejemplo, que no están pagando ciertas previsiones o falta de sueldo, en los cuales pueden presentar acciones judiciales cuando la misma pyme intenta someterse voluntariamente por desconocimiento a cierta fiscalización de la Dirección del Trabajo? Porque podría pasar perfectamente que los trabajadores en esa misma fiscalización se enteren, digamos, de posibles infracciones y por tanto hayan, al mismo tiempo que estén cumpliendo con esta fiscalización voluntaria, ciertas acciones judiciales pendientes. ¿Tiene algún efecto? ¿Lo han pensado? ¿O cómo se da esto en la práctica quizá en otros países o mismo en Chile? Francisco, adelante. Para completar el ciclo de la pregunta,
¿Es imposible que este sistema funcione por denuncia? Un trabajador denuncia a su empleador, el empleador está convencido que está dentro del esquema legal, llega a la dirección del trabajo. ¿Existe cumplimiento asistido ahí? Profesor, adelante. Sí, por su intermedio, presidente. Sí. A ver, a las consultas, sí, puede operar tanto a petición de parte o un programa diseñado por la propia Dirección de Trabajo para un sector. Eso y no hay ningún problema en aquello, ¿no? Al contrario, se debería incentivar que eso pudiese suceder. Dos, cuando hay acciones judiciales, normalmente lo que hay es la petición pecuniaria del objeto de la pretensión, es decir, el tribunal no va a aplicar sanciones, porque la facultad sancionadora normalmente la tiene el órgano fiscalizador. No es posible excluir la posibilidad de que si un trabajador se va a tribunales y quiere hacer tiene una pretensión pecuniaria, no le ha pagado las justicias previsionales y quiera ir por el cobro previsional, eso ya tiene ese carril. De hecho, judicializado el asunto, la DT no puede meterse, tiene que excluirse por ley, porque prima naturalmente la intervención judicial. Y es un principio que está en la propia ley orgánica de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, siempre prima el órgano judicial en ese sentido. Y tercero, nosotros entendemos que esta es una lógica de cumplimiento asistido que opera no existiendo una interposición de una denuncia a un trabajador, porque sería difícil, porque ese trabajador, en el mismo ejemplo, podría irse de la ET e irse al tribunal a hacerlo. Entonces, la verdad es que esto es... nosotros entendemos que es mejor centrarlo en la medida que no haya una denuncia de por medio, una denuncia de un trabajador de por medio. Porque el problema de eso para la ADT es que habiendo una denuncia de por medio, tiene que ejercer su rol fiscalizador que la ley le asigna, es decir, sería difícil no hacerlo. Senador, no, ¿alguien tiene...? A ver, sí, el senador sabe después de... No, decir que efectivamente el proyecto refleja justamente los diálogos que se hicieron y las solicitudes de las pymes, de cómo se les ayudaba, de cómo se les abrían las puertas para la adaptación a este cambio. Y esto tiene carácter preventivo justamente para evitar el daño patrimonial producto de multas por faltas cometidas que evidentemente se pueden superar. Entonces, yo imagino que estos programas además se irán a presentar públicamente, se irán a comunicar públicamente a lo largo y ancho del país, cosa que todas las unidades que tiene de microempresas estén extendidas para justamente fortalecer las relaciones laborales al interior de la pequeña, mediana y microempresa, porque de eso se trata. O sea que efectivamente allí donde está la mayor debilidad en las relaciones laborales en el país, tengan por lo tanto el aporte y el soporte técnico para superar las carencias además en ese plano, porque no tienen la cantidad de asesores o los recursos destinados para los staff que las grandes tienen. Entonces, a mí me parece bien, va por buen camino y da cuenta efectivamente de lo que fueron los diálogos y el debate previo o el debate prelegislativo que se refleja en este artículo, estimado presidente. Sí, no, solo la única duda es ¿por qué tendría que quedar el programa en la ley? Esa es la... Yo entiendo, está bien, es como un programa preventivo, no sé, y ahí la Dirección de Trabajo debe saber mejor, tal vez, si esto será o no efectivo, porque la verdad que yo hasta donde he podido ver en general como que las empresas prefieren mantener más la Dirección de Trabajo lejos que cerca, entonces llevarlas eventualmente a hacer algo preventivo puede exponerlos a que se abran el tipo de dudas que se han expresado en la mesa. Pero si ustedes lo tienen si es parte de las conversaciones y puede ser útil, en votación nomás, secretario. No sé si será efectivo, eficaz o no, capaz que sí. Está bien, es una buena medida. ¿Ah? Señal. Tiene que bueno. Último como señal. Es una buena medida.
Minority Report. Votación. En votación, senador Saavedra. Aprobado. Aprueba. Senador Galilea. Aprobado. Senador Durana. Aprobado. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad de los presentes. Salvo, sí. Entonces pasemos al siguiente artículo, gracias. Luego, a continuación, el Ejecutivo propone agregar un artículo para modificar la Ley 19.518, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, y introduce las siguientes modificaciones. Hay que ir, presidente, a la página 10, donde se propone agregar un inciso tercero al artículo 36. El artículo 36, presidente, establece que los contribuyentes de la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta podrán descontar del monto a pagar de dichos impuestos los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional. Y luego dice que el servicio, para los efectos de determinar el monto de los gastos que se podrán imputar a la franquicia, deberá fijar anualmente un valor máximo a descontar por cada hora de capacitación realizada, denominada valor hora participante. Ahí se agrega el siguiente inciso. En dicha determinación deberá establecer valores máximos diferenciados para empresas calificadas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. Adelante, sí. La ministra. Adelante, senador Durán. Aprovechando de que va a hablar el Ejecutivo, ¿cómo funciona en la actualidad? O si no existe. Bien, por su intermedio, presidente, el objetivo de estas tres últimas indicaciones, para explicarlas como paquete, porque son indicaciones que afectan a la ley de CENSE, funcionan de la siguiente manera. Esto también en parte de las conversaciones que tuvimos con las distintas organizaciones de PYME, en donde además Por favor. En votación. Votemos el tiro. Siga, bien, por su intermedio, presidente. A ver, el objetivo de estas tres indicaciones, en un trabajo mayor que estamos haciendo con las pymes, con las distintas organizaciones de pymes, de hacer más asequible CENSE a las pymes. Esto tiene varias dimensiones que van desde facilitar el acceso de las pymes a la franquicia tributaria, que hoy día tienen un muy poco uso de ellas, abrir programas de capacitación con especial énfasis en las pymes, también desarrollar programas específicos para ir reorganizando las relaciones laborales a propósito de la reducción de jornada a 40 horas, así como también una indicación que lo que busca, esto a partir de varias conversaciones con las pymes, de tener valores de capacitación, en este caso montos diferenciados, porque en el caso de las pymes hoy día el monto máximo que se puede utilizar, el valor hora, es plano, y por lo tanto cuando una empresa de gran tamaño ocupa la franquicia, puede franquiciar distintos tipos de programas, pero en general en el caso de las pymes y a veces las empresas de menor tamaño, la formación del valor hora muchas veces son para trabajos calificados bien específicos y que por lo tanto de los valores hora estándar que tiene CENSE finalmente hacen que esa franquicia no sea muy atractiva para capacitar a los trabajadores específicos de una maestranza o de algún tipo de trabajo manual calificado, por ejemplo. Por supuesto que existen una serie de elementos que hoy día dificultan la entrada de las pymes a CENSE y que no se van a resolver de manera completa con estas indicaciones, pero el objetivo de estas indicaciones tenía que ver con dos cuestiones. Primero, la indicación que remite a dar una señal e incorporar en la ley de CENSE el reconocimiento específico a las pymes. En segundo lugar, facultar a CENSE para que pueda tener valores diferenciados en la capacitación, con el objetivo de que las pymes puedan acceder a capacitaciones que a veces son más especializadas y que requieren un valor hora mayor,
Y tercero, facultar a CENSE para que desarrolle una serie de planes y programas específicos para las pymes que las vayan acompañando en mayor gestión de uso del tiempo y otras. Existen otro tipo de medidas que no están incorporadas en el proyecto que tienen que ver con modificaciones a la ley de la franquicia tributaria, así como también otros elementos que nos han hecho saber las pymes que creeríamos que van a tener un efecto positivo en general en este grupo. Por lo tanto, específicamente en esta indicación, lo que estamos reconociendo es un tratamiento diferenciado para las pymes al determinar montos máximos a imputar a la franquicia tributaria por conceptos de horas de capacitación realizada que hoy día operan de manera plana. Y que por lo tanto en este sentido dificultan a muchas pymes acceder, ya que con ese valor hora no tienen cómo financiar la capacitación. ¿Por qué? Porque hay que señalar que en general las capacitaciones, a propósito de la pregunta del senador, operan con un monto que después la empresa puede complementar cuando el valor hora no les alcanza para... Y el caso de las pymes, como no tienen recursos para complementar, finalmente lo que hacen es que no acceden a la franquicia. Entonces, el objetivo de estas 3 indicaciones es dar algunas señales de reconocimiento de las pymes en CENSE. Segundo, abrir esta primera solución de que puedan acceder a un valor de hora más caro, con el objetivo de que la franquicia les permita cubrir esa capacitación. Y tercero, esta línea de programas que viene en la tercera indicación respectiva, donde CENSE crea una unidad específica de apoyo a las pymes y en conjunto con las pymes empieza a construir programas de calificación específicos para irlos acompañando en la reducción de jornada laboral. ¿Por qué no revisamos la B y la C? Y así ponemos las 3 en votación juntas, o hacemos las modificaciones y las ponemos en votación? Francisco del Río, adelante. Tengo una consulta de carácter literal, presidente. Yo sé que se desprende de lo que acaba de señalar por su intermedio el subsecretario, pero ¿por qué hablar de montos máximos diferenciados y no mayores? Ya que estamos hablando de montos máximos, porque diferenciados puede ser tanto menores como mayores. Solamente un tema de técnica nada más. Bien. Subsecretario, profesor. Quizás porque máximos mayores son a lo mejor un poco... No, la verdad que sí. Viene con máximo. Sí. Establecer máximos para empresas. Si dice mayor ya no es necesario el diferenciado. Por definición no está equipado. Sí, en vez de... Yo creo o es máximos diferenciados o mayores. Sí, agregarle mejor. ¿Presidente, puedo? Sí, adelante. Es que yo creo que sería muy pedagógico, subsecretario, porque este tema es re importante. Las empresas más pequeñas no acceden efectivamente al CENSE. Entonces a mí me encantaría que para todas las personas que están escuchando, que usted pusiera un ejemplo de qué significa este monto diferencial, este monto máximo diferenciado o monto mayor para las empresas chicas respecto a las empresas grandes y por qué eso las va a hacer acceder efectivamente a la franquicia CENSE. Si pudiese hacer quizás un ratito más y para dibujar un ejemplo así que sea entendible por todo el mundo, yo creo que sería sumamente útil porque esto es súper importante de agregar. Ok, avancemos a la B. La letra, sí. La indicación en su letra B se refiere al artículo 46, que dice: el Servicio Nacional podrá establecer cada año, con cargo al Fondo Nacional de Capacitación, programas destinados, y se agrega en la página 14, la ejecución de acciones de capacitación destinadas a empresas calificadas de menor tamaño, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño, debiendo considerar, entre otros, programas asociados a la gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas y, en general, aquellos que permitan mejorar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras y la productividad en estas empresas. Perfecto. Y no, todavía no. Sí. ¿Por qué habría que hacer en qué varía respecto de la situación existente hoy día? Lamentablemente me he conversado harto con Juan Manuel Santa Cruz respecto del
del CENSE. Entiendo que el CENSE tiene cursos para todo, pues entonces debiese estar esto más o menos, todo aquello que está asociado a gestión del uso del tiempo, inserción de herramientas tecnológicas, empleabilidad, etcétera. Eso debiera estar más que considerado. Incluso he sabido que hay hasta cursos de peluquería en el CENSE. Por su intermedio, presidente. A ver, el objetivo de esta indicación tiene dos elementos. El primero, cuando hicimos la revisión de los programas de CENSE, específicamente sobre todo de uso del tiempo, que es básicamente modernización de procesos productivos, de tiempos muertos, de cómo se organizan las relaciones laborales al interior de la empresa, que por lo general son tareas que muchas veces desempeñan las grandes unidades de recursos humanos. Lo que pesquisamos es que primero no habían suficientes programas, o en algunos casos en el específico del uso del tiempo no tenía programas asociados a la materia, y en segundo lugar que no había una preocupación específica para que estos programas se orientaran a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, nosotros entendemos que con esta indicación CENSE queda mandatado a tener una preocupación especial, y de hecho una de las cuestiones que ocurría, que una de las unidades más importantes tiene que CENSE, que es la unidad de atención a empresas, estaba fundamentalmente volcado a la gran empresa. Entonces, lo que estamos haciendo con esta indicación es mandatando legalmente a CENSE para que tenga que destinar tanto recursos como personal específicamente orientado al desarrollo de estos programas, que además, y esto es algo que conversamos mucho con las pymes, que este tipo de programas aplicados a la gran empresa tienen una especificidad. Es distinto aplicar programas, por ejemplo, de uso del tiempo o de productividad con determinadas infraestructuras y recursos, que en las pequeñas y medianas empresas donde de pronto un empleador tiene 2 o 3 trabajadores, y por lo tanto el tipo específico de programa, si bien en el genérico uno puede decir programas de alfabetización digital o programas de herramientas tecnológicas o programas de uso del tiempo, la especificidad que se requiere en las pymes es distinto a lo de una gran empresa. Por lo tanto, de ahí que nosotros entendamos que con esta indicación CENSE no solamente está obligado a focalizarse también en las pymes, sino que además desarrollar programas específicos para que en estas mismas temáticas que uno como genérico podría considerar que son iguales en todas las empresas, en las pymes requieren de una especificidad. Eso es lo que nos llevó a concluir que esta indicación podía tener un efecto positivo, entendiendo que todavía en CENSE faltan programas de este tipo, y segundo, que en general están más calibrados para empresas de mayor tamaño. Perfecto, se entiende. Voy a pedir prorrogar por 15 minutos. ¿No puede? Bueno, entonces por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.